Buenas tardes. Favorcito, se ve la pantalla, el audio, ¿cómo está? Me indican, por favor, cómo está el audio y si se ve la pantalla. ¿Sí está bien? Listo. Entonces, el tema que vamos a lanzar hoy día es la parte criminalística y la parte de criminología. La criminología es una ciencia pragmática y multidisciplinaria. No solamente está basado en una especialidad, sobre todo en nuestro país, tiene influencia la parte de la psicología, la antropología, la sociología, el derecho, la parte de medicina, sobre todo en la parte epidemiológica de violencia, ¿no? Para así hacer estudios acerca de los marcos y las nuevas apariciones de cierto tipo de violencias, como estamos viendo, por ejemplo, ahora, lo que son los homicidios por encargo o lo que son los sicariatos. Entonces, este grupo de personas hacen estudios cómo pueden manejar este tipo de hechos violentos. Entonces, por eso les decía que no solamente es una sola profesión la que puede emanar este tipo de documentos para poder frenar este tipo de olas de violencia. También acá participan las fuerzas policiales con sus expertos en la parte de pesquisas. Entonces, a eso se dedica la criminología, al estudio del delito, las conductas delictivas, asimismo formula políticas criminales y anticriminales. En la orientación sobre la prevención tenemos algunos tipos de clasificaciones, como son el de Jeremías Beitan, ¿no?, que habla acerca de la parte general, la forma positiva, la formación y sobre todo enmarca en la parte de la educación de las personas. Lamentablemente, pues, en nuestro país el sistema educativo no es tan bueno, y no solamente la educación académica, ¿no?, sino también es una educación integral que parte a partir del núcleo familiar. Se tiene mucha incidencia y referencia que aquellos núcleos monoparentales donde existe violencia y el niño ha vivido en ese medio, los niños también suelen ser y tienden a este tipo de conductas violentas. Entonces, para él, una forma positiva es empezar con la educación de una población. La forma negativa es disuasiva por intimidación. Aumentar las penas, ¿no?, como se tiene, y actualmente en nuestro país hay penas muy altas cuando se sancionan hechos, por ejemplo, de agresiones sexuales, ¿no? Llegan inclusive a la cadena perpetua o están por encima de los 25 años de condena privativa de la libertad. Entonces, esos son los medios disuasivos que plantea este criminólogo, ¿no? El especial positivas, ofertas de tratamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se producen hechos de violencia dentro de la familia? Eso es lo que vemos normalmente, es que a la persona agredida, ya sea varón o mujer,
existen equipos de soporte emocionales, sociales, ¿no? Pero ¿qué pasa con la otra parte, con el agresor? Nadie se preocupa de él. ¿Y dónde está el problema? También está en el agresor, porque si nosotros no cortamos esa cadena, ese circuito de agresión, esto va a continuar. ¿Qué pasa? Sale una sentencia del juzgado que esta persona no debe acercarse a más de 100 metros y si se acerca, la policía lo puede detener. Magnífico planteamiento y todo se lleva bien mientras esta persona esté sobrio. Pero cuando empieza a tomar, se olvida de la sentencia, se olvida de que no tenía que estar a 100 metros y todo, ¿no? Y vuelve el problema para esa familia. Entonces, se cree que también se debe dar tratamiento a la persona. Debe ser parte principal en el tratamiento de esta cadena de hechos violentos. Y la negativa, la aplicación de carcelería. Después tenemos la clasificación de García-Pablo, una primaria, secundaria y terciaria. Una primaria está destinada a toda la sociedad, porque siempre, en cualquier tipo de sociedad, va a haber hechos violentos. Pero son cosas que se pueden manejar de una u otra forma, dentro inclusive del mismo grupo social, ¿no? Después tenemos la secundaria, donde ya se ubican ciertas áreas donde existe mayor riesgo criminal, ¿no? O sea, se focalizan, nosotros, por ejemplo, en la parte médica, la conocemos como la epidemiología de los hechos violentos, ¿no? Entonces, hacemos un estudio, vemos que tal población, que tal tipo de población están inmersos en este tipo de hechos violentos. Por ejemplo, yo en mi experiencia que tengo en la práctica clínica, cuando vienen los hechos de violencia familiar, pregunto siempre en qué trabaja el supuesto agresor. Dos son los más posibles: conductores de vehículos y que se llama construcción civil. Entonces, si nosotros haríamos un estudio, ¿por qué está pasando esto en estas áreas de trabajo? Y tal vez hacer un mecanismo de soporte en este tipo de personas, ¿no? Trabajar con ellos. Entonces sería algo para tratar de disminuir estos hechos de violencia. Pero no, ya se sabe que esto nunca va a llegar a ser. Lo importante es disminuir, ¿no? Después tenemos la terciaria, que está dirigido a personas que están recluidos en los establecimientos penales. Todas las personas que caen presas son personas malas o tienen esa tendencia a hacer maldad. A veces, por azares del destino, terminan en una prisión. Entonces, con ese tipo de personas se puede trabajar. Se puede mantener una relación para poder disminuir cuando ellos salgan de las prisiones, salgan realmente rehabilitados y no continúen con los hechos violentos. Claro que también hay personas que están en los penales, digamos, es mejor que ellos estén dejados allá porque no van a poner, no se va a exponer a la sociedad a este tipo de personas. ¿Qué es la criminalística? Es una ciencia integral de disciplinas aplicables a la investigación de los delitos con la finalidad de establecer del estudio de los indicios, evidencias para establecer una autoría, circunstancias, medios de empleo en el modo. O sea, ya esto está dirigido básicamente a un hecho violento, a un hecho focalizado violento. Eso estudia la criminalística. En resumen, identifica al autor o autores, los medios empleados y las circunstancias del delito, cómo se produce el hecho. La autoría o grado de participación de los involucrados, reacciones contradictorias entre el imputado, agraviado, entre los imputados, los agraviados y los testigos. Entonces, acá ya se hace un análisis puntual de un hecho criminal. Existe el modo experimental con procedimientos de comprobación sistemática
acá, por ejemplo, en todos estos años solamente una vez tuve la oportunidad de participar en un método experimental. Fue cuando se produjo la muerte de esos dos muchachos de las manifestaciones que hubo hace 20 años que había transcurrido. Miren, tan rápido pasó el tiempo. Entonces, se decía que la policía había utilizado las escopetas de gases lacrimógenos en forma intencionada para producir la muerte. Entonces, recopilamos artículos donde decían que este tipo de armas, estas escopetas, no eran de precisión. Entonces, ante esa duda, se hizo un estudio de campo. Fueron 30 policías al aeropuerto, se llevaron las escopetas y se eligió al azar 10 policías para que disparen esas escopetas a una distancia más o menos de 30 metros. Se puso 3 cabezas de chancho a esa distancia y los policías apuntaban con sus escopetas para hacer contacto con estas cabezas de chancho. De los 10 policías, solo uno logró acertar. ¿Por qué? Porque cuando salían las latas de gases lacrimógenos, hacían unos giros sobre su propio eje, pero eran bastante amplios. No es como un proyectil de bala que sale casi recto. Estos no, salían así. Entonces ahí es donde se desviaban. Inclusive en ese desvío también había la probabilidad del viento que corre por el aeropuerto, que también lo podía trasladar un poco a estas latas, ¿no? Entonces se probó, este hecho no era intencional. Entonces, como les digo, es una sola vez. Y otra vez, por azares del destino, que fui a un levantamiento donde fallecieron 22 personas en un hecho de tránsito, acá en la viniendo de Víctor, ¿no? Se metió un bus, se desbarrancó, ahí pasando un puente. Nosotros llegamos más o menos a las 6 de la mañana, 6:30, al lugar de los hechos, y los cuerpos estaban apiñados dentro del vehículo. Entonces, con los bomberos y la policía empezamos a rescatar los cuerpos y los colocamos en el piso para su identificación. Pero eso transcurrió unas horas, ¿no? La cosa es que más o menos a las 12:30, 1 de la tarde, ya cuando estamos terminando revisar los cadáveres, empezamos a ver que ya estaban en proceso de putrefacción. Miren, ¿cuántas horas? Desde las 6 hasta la 1 son 6 horas. Lo que dicen los libros normalmente que ese periodo debe estar transcurriendo en un lapso de 12 a 18 horas. Entonces hemos visto, cuando estamos en un medio donde hace bastante calor, lamentablemente en ese momento no teníamos un termómetro para tomar la temperatura, ¿no? Pero estábamos en un hueco, más o menos sería unos 6 metros, donde no corría mucho viento y hacía bastante calor. Entonces, hemos visto en forma accidental que en nuestro medio sí puede pasar esto. Entonces, como les digo, esto ha sido un hecho fortuito donde hemos estado, ¿no? No se ha llevado a cabo un estudio que hubiéramos aprovechado en esas circunstancias, ¿no? Pero no se ha dado. Entonces, ese tipo de métodos es lo que nos ayuda a nosotros a recopilar información para después hacer estudios comparativos con otros hechos. Lamentablemente, en nuestro medio no se da eso. No tenemos esa predisposición tanto de las autoridades como también de los mismos profesionales que nos quedamos. Después tenemos la finalidad, llegar a la verdad de los hechos. En muchos casos no se puede, pero nos aproximamos, ¿no? A través del estudio científico de indicios para ponerlos al servicio de la Administración de Justicia, que también tiene como finalidad encontrar la verdad, la autoría, la participación, la complicidad, la receptación, la instigación de terceros civilmente responsables y la actitud del agraviado. El principios científicos básicos que se utilizan es el de uso de agentes. Podemos utilizar agentes químicos, mecánicos, físicos, biológicos, que se utilizan para cometer cualquier tipo de delitos, ¿no? La ingesta de sustancias tóxicas, la utilización de armas de fuego, armas blancas, o simplemente un elemento contundente, que puede ser una silla, un palo, ¿no? Cualquiera de esos elementos que podamos encontrar y
podamos tener en este momento para producir un hecho delictivo. Hace un tiempo, hace muchos años antes de la pandemia, será pues 2019, 2018, vimos como en una pelea dos muchachos, ¿no? Agarró un lapicero y se lo clavó en el cuello. Justo me decía por su compañera, le plantó en el cuello y le agarró y le desgarró la arteria. En ese momento se encontraban con sus copas estos chicos, no midieron el hecho que estaban produciendo. Le quitó el lapicero y empezó a sangrar, pero no le dio tiempo a llegar a un establecimiento de salud. Entonces, todo eso se puede dar en un hecho violento. De producción del hecho delincuencial dan indicios o evidencias que se pueden reconstruir para identificar el autor o autores de pluralidad de agentes, en algunos casos. En otros casos solamente uno. De intercambio, el delito produce un intercambio de indicios entre el autor, el agraviado, escenario. Pueden ser rastros de pisada, cabellos desprendidos, pueden ser la sangre, las manchas de sangre, el sudor, las lágrimas, o en el momento de la pelea podemos desprender parte de la piel de la persona agresora y tenemos este tipo de indicios para nosotros poder posteriormente compatibilizar en el laboratorio, hacer estudios y finalmente esto queda como una prueba irrefutable. De correspondencia de características, los que impactan sobre la víctima también deja impresas sus características, estudios micro y macroscópicos comparativos en algunos casos. En otros casos, pues a veces las series policiales, las series de la televisión, inducen a la persona a hacer ciertos cuestionamientos que no son lógicos más que en la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, ese día se atendió una muchacha de 14 años que le habían agredido, no saben quién, ella no se dio cuenta, dice que una persona le agarró de la parte de atrás, le abrazó, aparentemente era un varón por la fortaleza que tenía, y vino una mujer y le dio 2 cachetadas. Y la mamá me pedía que le saque las huellas dactilares en la región facial. Es imposible eso que salga porque es una parte biológica. Aparte de eso, no tenía ni siquiera huellas de lesiones la niña. Entonces, yo le expliqué a la señora que eso no se puede hacer, ¿no? Y cuando le revisé a la muchacha, no tenía ningún tipo de huellas de lesiones. Parece que ha habido otro móvil en esas circunstancias. De reconstrucción de hechos y fenómenos, estudios de conjunto de indicios que permiten reconstruir el acto criminal. Cuando hay algunas dudas, se puede hacer una reconstrucción de los hechos. Pero se tiene que valorar y tener la opinión de gente técnica. No es así nomás. Por ejemplo, ahora podemos hacer reconstrucciones en 3D. Hay software del sistema informático que se puede hacer este tipo de reconstrucciones, pero para esto tiene que haber una persona que conozca de los hechos, ¿no? Hace años, por ejemplo, me llevaron a hacer una reconstrucción de una persona que había caído del 2º piso y decían que lo habían empujado y la otra parte decía que se había caído. Entonces era la duda, ¿cómo se ha podido producir esas lesiones? Entonces nos piden una reconstrucción de los hechos. Me llevan al lugar y habían puesto unos maniquíes. Entonces me dice la fiscal si era probable que se haya producido estos hechos de esa forma. Primero lo empujan a un maniquí y cae, se destroza. ¿Ya? Y al otro maniquí lo ponen al filo y hacen que se caiga solo. Y los dos caen similarmente, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas pues no caemos como una bolsa, ¿no? Si nosotros vemos que hay peligro, vamos a poner las manos, vamos a poner algo para poder salvarnos de ese peligro. No es igual. El peso, por más que tenga, no es igual, es una cosa muerta. Nosotros somos seres que tenemos vitalidad. Un simple movimiento nos cambia todo el panorama. Entonces, yo le digo, no sé para qué me traes, para ver que caigan unas bolsas, ¿no? Yo con esto no tengo ninguna opinión.
Porque los dos han caído igual, tienen las mismas lesiones y no van a poder determinar si uno ha sido empujado o el otro ha caído así, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, se hace estudios físico-matemáticos. Entonces, tiene que haber una persona experta para ver cómo se puede hacer una proyección, ¿no? Eso yo no tengo idea. Así de sencillo. Entonces, yo no cuento con esa capacitación para poder dar una explicación de esos casos. Igualmente pasó con un muchacho que cayó en el estadio de Universitario hace años. Ha sido un escándalo, inclusive vinieron peritos expertos del exterior, ¿no? Llegó gente supuestamente experta en la materia, ¿no? Que finalmente un físico matemático, en un informe que hizo, dejó pues, en el suelo toda esa experiencia, ¿no? Entonces, son situaciones donde uno tiene que medir su capacidad hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque después lo único que vamos a hacer es confundir más. La probabilidad de reconstrucción acerca de la realidad de los acontecimientos, por lo que es una tesis que representa un grado de probabilidad. En algunos casos, inclusive en nuestros exámenes que hacemos, nunca podemos ir con un grado de certeza al 100%. Es más, inclusive en las pruebas de ADN se llega a un 99,9%. O sea, no es un 100%, porque puede haber alguna palita que cambia todo. De certeza de cometerse el delito surgen agentes vulnerantes, huellas, son simples indicios los cuales hay que estudiarlos bajo conceptos cualitativos, cuantitativos y finalmente comparativos, ¿no? Sobre todo cuando dejan las huellas de pisadas, ¿no? Huellas vehiculares. Entonces hay técnicas, por ejemplo, de trabajo en esos casos. Se hace estudios en moldes de yeso, ¿no? Y se recoge las huellas y finalmente se compara con la misma pieza que se está sospechando en ese momento. Bueno, les decía, las formas de la criminalística, la de campo y la de laboratorio. La criminalística de campo es una actividad desplegada en la investigación practicada en el escenario del delito donde se encontraron vestigios del cuerpo del delito. Estos vestigios pueden ser primarios, el lugar de los hechos puede ser primario o secundario. ¿Cuándo hablamos de primario? Cuando el hecho delictivo se ha producido acá, ¿no? Y ese cadáver, hablamos de un cadáver, ha sido trasladado a otro ambiente, a otro lado, ahí es cuando hablamos de una escena secundaria. No es igual la escena primaria con la escena secundaria. Y eso es, de entrada, hay que delimitar esos dos parámetros. Comprende el aislamiento y protección del lugar de los hechos, preservación y tratamiento integral de los indicios físicos y materiales, de todo indicio que permita descubrir la verdad de un hecho delictivo. En lugares cerrados o abiertos, se hace la inspección técnico-policial que está a cargo del personal de criminalística de la policía. Los elementos, personal, el menos posible para proteger el escenario. Estamos hablando cuando tenemos que ingresar al lugar de los hechos. El equipo está encabezado por el fiscal, porque él es el principal actor, él es el principal interesado en que esto se lleve al 100% de. Entonces, mucho depende de la experticia del fiscal. La policía de investigadores, peritos médicos, legistas, fotógrafos, químicos, biólogos y todo el personal que se requiera para ese hecho, ¿no? También en algunos casos, por ejemplo, de incendios, se pide apoyo a los bomberos, porque ellos son los que tienen mucha más experiencia que todo ese personal en áreas donde se ha producido incendios. A veces matan a una persona y para determinar o para desvirtuar una investigación provocan un incendio. Por ejemplo, tuve hace años cuando trabajaba en Lima a un sacerdote, lo estrangularon y lo pusieron cerca de un enchufe y prendieron fuego en la zona para aparentar que se había electrocutado y se ha prendido el fuego. Cuando llegamos estaba carbonizado, no se podía ver muchas lesiones, pero inmediatamente uno
del equipo de bomberos dijo, este incendio no ha sido por corriente. Este incendio ha sido provocado. Entonces ya nuestro estudio ha sido más detallado del cadáver y realmente sí encontramos la lesión a nivel cervical. Primero lo habían estrangulado este sacerdote y lo dejaron ahí y le prendieron fuego. Entonces, eso es muy importante tener esta información. Suministros de indicios al laboratorio. Análisis de indicios en diferentes áreas. En medicina forense hablamos con el manejo de personas vivas y también de fallecidas. En el campo jurídico se subdivide en civiles, penales y laborales. Las áreas de estudio en la parte médico forense es traumatología, toxicología, sexología, obstetricia, psiquiatría, tanatología, jurisprudencia y deontología forense. Lo que es acá básicamente se desarrolla en lo que es mala praxis, ¿no? Las bases técnicas científicas. En el lugar de los hechos delictuosos debe garantizarse la periodización de la escena de los hechos, describiendo las mismas en su totalidad exhaustiva y detalladamente. Existen técnicas de levantamiento de lugares de los hechos. Por ejemplo, en lugares cerrados, como esta habitación, podemos dividir en cuadrantes y hacer la descripción mediante cuadrantes. Podemos dividir en triángulos, igualmente hacemos la descripción mediante los triángulos. Podemos utilizar la técnica del cepillado, que tiene la forma de un peine, ¿no? En áreas abiertas, por ejemplo, utilizamos la técnica del caracol. Localizamos el cadáver y vamos circundando hasta un área prudente que pueden ser 4, 5, 6 metros, donde podamos encontrar algunos indicios relacionados a este hecho. Entonces eso depende del lugar donde nos ubiquemos. Les voy a pasar un pequeño video. Cómo se hace una periodización de los hechos. Es la forma de periodizar una escena de un hecho violento. Puede ser por diagramas, fotos, filmaciones, pero tenemos este escáner. En el Perú solo existe uno en la ciudad de Lima, que es de una generación anterior a esta, porque esta es la última, de última generación. La que tenemos nosotros es una generación anterior. La utilizamos para el caso de Ciro Castillo, pero no dio resultados porque era una pendiente más o menos de 80 metros que se tenía que ingresar y este equipo tiene un peso considerable. Casi terminamos perdiéndolo el equipo ahí en el fondo. Aparte de eso, que este equipo es muy bueno para ambientes cerrados. Para ambientes abiertos es relativamente, no tiene su eficiencia al 100% como en un ambiente cerrado. Pero a veces por presiones de las instancias superiores
quieren manejar estos equipos sin conocimiento. Entonces, no es como se piensa. Entonces, como les digo, nosotros sí podemos perennizar con lo que tenemos, haciendo diagramas, tomando fotos del lugar de los hechos y sobre todo las filmaciones, ¿no? Que no es igual a tener este equipo. En este equipo, por ejemplo, podemos recreacionar los hechos. Podemos visualizar que hasta 1 centímetro se puede visualizar eso con este equipo. Va a ser una gran ventaja. Pero bueno, algún día tendremos. Principios de Lockhart. Lockhart es un criminólogo europeo que tiene 4 principios básicos que hace como más de 100 años que él lo ha planteado y se siguen vigentes. El agresor se lleva rastros de la escena y de la víctima. El agresor deja rastros en la escena y la víctima se queda con rastros del agresor y de la escena, y la escena puede dejar rastros en el agresor y en la víctima. Son estos principios que en todo hecho criminal se plantean. Los indicios son testigos mudos que no mienten. A partir de ellos, nosotros podemos crear pruebas científicas irrefutables para un proceso. La disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación en las ciencias naturales, en el examen de materiales sensibles significativos relacionados con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia o bien reconstruirlo para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica de los hechos. ¿Qué es lo que vamos a buscar en un lugar donde se convoca nuestro trabajo? ¿Con qué preguntas vamos al lugar? Primero, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a buscar qué información vamos a encontrar en ese lugar. ¿Quién es esa persona? Varón, mujer, edad. Vamos a ir describiendo conforme vayamos encontrando las características. ¿Cuándo se ha producido ese hecho? Tiempo aproximado. Ya vamos a ver en la parte de necropsia que no hay un tiempo exacto, preciso para determinar una causa. Son tiempos aproximados. No se puede llegar a más. Como les decía, por ejemplo, en ese levantamiento de cadáver que tuve, en 6 horas, si me muestran ese cadáver sin ninguna información, yo le pongo más de 20 horas que ha fallecido. Porque así lo dice la literatura y porque también algunas veces hemos visto esos fenómenos que se han producido en ese lapso de tiempo. Entonces, ¿cuándo se ha dado ese hecho? ¿Dónde se ha dado? Ya les decía si esta es una escena primaria o pues una escena secundaria. ¿Cómo se ha producido y cómo es que ese cadáver se encuentra en ese lugar? Ha sido trasladado en un vehículo, ha sido arrastrado, ha sido cargado por una persona. Entonces vamos a buscar indicios, huellas de algún vehículo, huellas de pisadas, ¿no? Y por eso es importante que a la zona no ingrese mucha gente, porque esto va a contaminar ese ambiente. ¿Quiénes llegan primero al lugar de los hechos? Generalmente, con los reclusos o los periodistas. Después se entera la policía. Pero cuando ya han llegado esas personas, ya han dejado ciertas huellas. Entonces, eso nos puede llevar al manejo del escenario. ¿Con qué se ha producido? ¿Cuál es el elemento físico, biológico, químico con el que se ha producido este hecho? Y finalmente, el porqué. ¿Cuál ha sido la causa de ese fallecimiento? Algunas veces es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, en casos de suicidio. Yo siempre me acuerdo de un caso que tuve un domingo que estuve haciendo guardia, hacíamos para un levantamiento de cadáver en Miraflores. Llegamos al lugar, era un edificio de departamentos. ¿Qué había pasado? Era una muchacha de 28, 29 años más o menos. Por edad, pero era por ahí, joven. Era de profesión ingeniera.
una chica bastante simpática. ¿Qué había pasado? Habían quedado con su hermana irse al cine. A las 4:30 creo que tenían que encontrarse. Entonces la hermana la llama a las 3 de la tarde y no le contestaba. No le contestaba y no le contestaba. Entonces, preocupada con su papá, van al departamento, tocan el timbre, nadie les abre y el papá tenía una llave duplicada. Ingresan al departamento y la encuentran muerta cerca de su cama. No sabían qué había pasado. Llaman a la policía, nos vamos nosotros a ver los hechos y evidentemente me llamó mucho la atención porque ella ingirió esos venenos para ratas como 5 sobres. Se había tomado 2 blisters de benzodiazepinas. O sea, ella estaba tratando de asegurar su muerte, de todas formas. ¿Qué me llama la atención? Es que encontramos la taza donde había tomado, bien lavada, los sobres que había consumido en el basurero, en el tacho. O sea, había dejado todo limpio. Limpio. No había nada en desorden. Se había ido, se ha acostado, estaba en su habitación. Ha sentido, parece, ya cólicos, porque eso le produce cólicos. Ha tenido una relajación de esfínteres. Se ha levantado de la cama porque estaba cubierta con una de las mantas. Se ha levantado de la cama, ha dado unos 3 pasos. Se ha despertado. Punto. La segunda parte. Esta chica, esa semana anterior, había ganado un proceso de tenencia de su hijo, que tenía un chiquito de 8 años. O sea, problemas emocionales familiares aparentemente. Tenía su novio que vivía en los Estados Unidos y que estaba a punto de irse a vivir a los Estados Unidos con su novio. O sea, problemas sentimentales aparentemente tampoco había. ¿Qué es lo que nos llama la atención de la segunda parte? Es que cuando revisa la policía su cartera, encuentran preservativos y lubricantes sexuales. Cuando nos comentan los familiares que tenían una relación en los Estados Unidos, si nos ponemos a pensar, ¿y para qué tenía los preservativos? ¿Para qué tenía el lubricante sexual? Y estaban en su bolso. ¿Tenía otra pareja? Probablemente. ¿Estaba con problemas con otra pareja? Probablemente. Y eso es lo que haya podido causar que se decida suicidarse. No sabemos. Nunca supimos por qué. Aparentemente, toda la información que nos dieron los familiares, pues no inducía a ver una persona con problemas. Llevaba una vida oculta. Entonces, a veces nos quedamos. Hemos escuchado bastante hablar de indicios. ¿Qué son los indicios en un hecho criminal? Como dicen en el video, puede ser un proyectil, puede ser un arma de fuego, puede ser un elemento punzocortante. Entonces, todos esos son indicios. Para nosotros, hacer un ejemplo, encontramos una mancha de sangre. Primero tenemos que determinar esa mancha de sangre si es de una persona o es de un animal. Entonces, recogemos esa mancha de sangre como un indicio del hecho violento. Esto es remitido al laboratorio de biología. Ellos nos van a decir si realmente es una mancha de sangre de una persona o... Una vez descartada esta primera fase, debemos tratar de relacionar esta mancha de sangre, que ya no solamente es un indicio, sino ya es una evidencia. Si esta mancha de sangre es de la persona agredida o es del agresor. Entonces, todo ese trabajo se hace en laboratorio. Finalmente, si esa mancha de sangre, haciéndole un estudio de ADN, ¿no?, termina que ha sido del agresor. Esto termina como una prueba
vinculándolo al hecho violento. Entonces, todo este mecanismo se maneja con cadena de custodia, el cuidado respectivo en cada persona que tiene contacto con este. Porque si no, finalmente, a pesar de que tengamos esta prueba, si no ha habido un cuidado en la cadena de custodia, esto se... Definiciones: rastro, señal que deja una cosa arrastrada, sinónimo de huella, huella, señal que deja un pie, impresión, una huella que deja una cosa que se aprieta contra la otra, indicios, signos aparentes y probables que existe una cosa, ¿no? Evidencia es cualquier clase de material o medio que muestra, aclara o confirma la verdad de cada hecho o punto del litigio, ya sea a favor de una o de otra parte. Prueba es un indicio o evidencia que, habiendo sido examinado, estudiado y analizado con la opinión de un experto, se fundamenta. O sea, es algo que científicamente se ha determinado este material, ¿no? Y a quién corresponde y qué tipo es. Entonces, ya no tenemos, no podemos refutar ese material que hemos encontrado en el lugar como un indicio y ha sido procesado y finalmente termina como una prueba fehaciente. Estudios criminalísticos, el arte forense, retrato compuesto y hablado, realizado a partir de las memorias de la víctima. Cuando nos pasa un hecho violento, nos vamos a la policía y la policía nos manda al área criminalística. Hay un experto que es un dibujante técnico, ¿no? Y nosotros le vamos relatando qué características fisonómicas tenía esta persona y él lo va dibujando. Entonces termina de hacer el dibujo y nos muestra si más o menos tiene esas características o hay que modificar algo que se pueda acordar en ese momento. Y con eso hace una comparación con los archivos que tiene la policía. Antropología forense para determinar el sexo, la talla, edad, grupos étnicos, incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos. Identificar también si son restos óseos, ¿no? El antropólogo tiene mucho trabajo, sobre todo en el área de campo y también en el laboratorio. Por ejemplo, en nuestro país, las fosas comunes, que todavía se están rescatando restos óseos de la época del terrorismo, ¿no? Son técnicas que se emplean para el manejo de estas fosas, no es ir, cavar, sacar y punto, no. Son técnicas que utilizan especiales para el trabajo en antropología forense. Balística forense, forma la balística general y parte fundamental de la criminalística, tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos procedimientos y estudios necesarios con los cartuchos, balas y armas relacionadas con homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales. En nuestro medio todo está concentrado en Lima. Acá nosotros tenemos un equipo de un microscopio de comparación balística que se ha usado 3 o 4 veces en más de 15 años. Es un microscopio que es obsoleto porque ya han salido 2 generaciones posteriores. Es con un software, se maneja en los proyectiles y el mismo microscopio nos da las características similares que pueda tener el software de la computadora, nos da las características, pero eso hay que interpretar. No solamente es que nos dé el microscopio, sino tenemos que interpretar. Y no tenemos personal capacitado para eso. Entonces, ahí está nuestro microscopio de adorno. Algún día alguien se podrá manejarlo, pero ya nos han ofrecido 2 microscopios más, ¿no? Que son el último que ha salido hace un año. Ha salido, ¿no? Y este ya estaría con unos 3, claro, más o menos 3 que ya se han atrasado. Pero si no lo usamos este, ¿para qué se compramos? La dactiloscopía, aunque la mayoría de las impresiones dactilares pueden hallarse en lugares de los hechos, en otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivación, utilización de polvos, vapores de yodo, cianoacrilatos de sodio o por medio de rayo láser. Esta es la última técnica que están utilizando para la búsqueda de huellas dactilares. Todavía en nuestro medio no se da. No tenemos. Documentoscopía se utiliza para nombre del conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos técnicos científicos en la criminalística,
Dirigidos a estudios de documentos en general, características, formas, confecciones, alteraciones, etcétera, como así también en investigación de manuscritos y o firmas que en ellos contengan y que sean de interés para la investigación que se realizan y pertenezcan al fuero judicial o privado. Entomología forense, la entomología forense se basa en la asociación ecológica de artrópodos que se instalan en el cadáver para determinar la fecha de muerte, especialmente útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de antigüedad. ¿Quién está a cargo de este estudio? Los biólogos. Hay una rama de la biología que se especializa en la parte de entomología. Es importante tener conocimiento de eso porque cuando aparecen los cadáveres, nosotros, mediante la presencia de los artrópodos, nos ayuda a determinar un periodo de muerte. Esto también depende del lugar donde se encuentra el cadáver. No es igual en un lugar que haya bastante higiene que en un basural. Porque en el basural inmediatamente dejan el cadáver en el lugar y empiezan las moscas a poner sus huevos y la aparición de las colonias. Entonces, pero en un lugar que esté limpio, generalmente esto pasa alrededor de las 24 a 36 horas. La primera llegada de las moscas y la deposición que ponen sus primeros huevos es en ese espacio de tiempo aproximadamente. Fisonomía forense reconstruye las características de un rostro con la ayuda de materiales moldeables. En muchas agencias se utilizan programas de computadora para modelar huesos, músculos y piel en 3D. Acá se ha hecho una prueba con un equipo brasilero que vino a la ciudad de Lima y han hecho la reconstrucción de la fisonomía de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres. Con un equipo de 3D, más o menos en un periodo de casi un mes han estado trabajando para la reconstrucción fisonómica de estos dos años. Eso se ha hecho más o menos en 2018. Después no tenemos experiencia en otros casos. Fotografía forense. La participación del fotógrafo para realizar la fijación fotográfica de una escena y todo relacionado con la misma es fundamental. Nosotros pues vamos y tomamos fotos a lo que más o menos nos puede interesar, ¿no? El fotógrafo forense no, él tiene técnicas cómo va a tomar las fotos, en qué ángulos, qué tipo de apertura de su cámara va a tener, ¿no? Nosotros no hacemos eso. Es igual, por ejemplo, cuando tomamos las fotos en integridad sexuales. Yo por eso siempre les recomiendo y les digo que se debe tomar varias fotos para poder entregar una de las fotos más próximo a lo que hemos visto. Porque eso es muy variable de acuerdo al ángulo que se toma la foto. Y lo peor es que cuando nos traen la foto y vemos el certificado no coincide. ¿Por qué? Porque esa foto ha sido tomada de un ángulo y nosotros hemos visto de otro ángulo. Y nuestra descripción coincide con el ángulo que hemos visto, no con la foto, ¿no? Entonces dicen, es que acá se ha equivocado. No es que se ha equivocado. Ese es el problema de la foto. Genética forense, estudios de materiales biológicos que permite identificar el ADN, métodos identificatorios modernos que por su gran precisión se han denominado huella genética. Hechos de tránsito, mediante la aplicación de diferentes técnicas, análisis químico puede examinar los fragmentos de pinturas, afectados distinciones en cuanto al calor y los compuestos de las mismas. También en los hechos de tránsito existen expertos que van al mismo lugar de los hechos y reconstruyen a qué velocidad ha podido estar este vehículo. Son técnicas que utilizan ellos por medida de los frenos, de la huella de frenadas que tiene y el peso del vehículo. Pero lamentablemente en nuestro medio no tenemos gente especializada. ¿Quiénes se ocupan de esto? Policías, que si bien es cierto, han tenido cierta capacitación, pero no es igual que una persona que estudie y tenga experiencia en el área. Incendios y explosivos para el estudio de la hematología, especialidad aplicada a la química, es fundamental en las manchas que se hallaron en el lugar de hechos de sangre y así de un animal o humano. En casos de tratarse de sangre humana, se determina el grupo sanguíneo, subgrupos, factores y finalmente el ADN. Incendios y explosivos para estudios de los residuos que dejan los incendios y explosivos. Pueden utilizarse la cromatografía de capa fina, la cromatografía de gases, la cromatografía de líquido en alto rendimiento, pudiéndose determinar el tipo de sustancias que se utilizan.
¿Quiénes están? ¿Qué profesionales participan en esto? Los químicos forenses. Informática forense, este es uno de las ramas que ahorita se están moviendo bastante en la parte de criminalística, ¿no? Que hacen estudios de los sistemas de computadoras. Y no solamente las computadoras, también los celulares. Existen software para rescatar información que se han borrado de estos equipos. Solo tenemos acá en el Perú, igualmente, un equipo en el Ministerio Público. Antes tenía la policía, pero dicen que no han renovado la licencia de estos equipos. Entonces, solamente tenemos uno en el Ministerio Público. Y es increíble, por ejemplo, acá tuvimos un caso de un muchacho que andaba tomando fotos a las niñas, lo encontraron con su celular y él borró todita la información, estaba en blanco el celular. Lo enviaron a la ciudad de Lima y recuperaron toda la información de ese celular. Tenían todas las fotos que había tomado este muchacho, lo que le involucraba en este tipo de delitos que estaba cometiendo. Medicina forense, hemos visto los servicios médicos forenses donde se realizan estudios clínicos como laboratorios que utilizan para estudios minuciosos de cadáver y determinar su identidad y causa de muerte, y también la parte clínica. Metodología forense es el análisis de las condiciones climáticas basadas en el lugar específico. Odontología forense, la utilización del laboratorio de la odontología para realizar cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales de un individuo. Una vez tuvimos la experiencia en un caso de una niña que fue agredida sexualmente y el agresor le había mordido justo por la región supraclavicular y dejó impregnado sus huellas dentales. Con el odontólogo que trabaja con nosotros hicimos la reconstrucción de esas piezas dentarias y por esa reconstrucción se ha ubicado al agresor, que había recibido atención en un consultorio particular de odontología. Entonces se tenía una información, una sospecha, se pidió la información del odontólogo que atendía, el fiscal pidió, se hizo la comparación y eran las mismas piezas. Entonces se logró capturar ese tipo. Patología forense, estudio de pistas que llevan a la causa de muerte, presencia del cuerpo como un fenómeno, una rama de la medicina. Peritaje caligráfico permite establecer la autenticidad de los documentos mediante trazos, escrituras, firmas, análisis de tinta, papel, impresiones. Ahora ya no son máquinas de escribir, pues son las impresoras. Filoscopía, el medio que estudia químico puede determinar si el pelo es en estudio se trata de pelo humano o animal, y así como otras características, en algunos casos inclusive nos puede determinar si es de varón o de mujer, ¿no? También el vello público. Psicología forense comprende un amplio rango de la práctica involucrada principalmente en las evaluaciones de capacidad de los acusados. Química forense, en esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en la investigación es multi e interdisciplinaria con otras ciencias forenses. La psicología forense puede ser aplicada en sujetos vivos y muertos. Identificación. En 1879, el antropólogo Alfonso Bertillon, figura en la investigación criminal, propuso el sistema antropométrico. Basaba su método en la fijeza casi absoluta de las dimensiones del sistema óseo del cuerpo humano, o a partir de los 20 años que tales dimensiones, por el contrario, varían lo suficiente de persona a otra persona. Bertillon, asociado después a la fotografía a su sistema antropométrico con normas uniformes para la obtención de fotogramas con tanto acierto y precisión que fue admitido y continúa en uso en los países con la denominación de retrato hablado, fotografía de filiación y fotografía judicial. ¿No es lo que les decía? Cuando nos pasa algún hecho acá, la policía nos manda al servicio de la unidad de criminalística que está en la avenida Goyeneche y ahí hay un dibujante de retratos hablados. Y él más o menos nos toma los datos y él va haciendo, más o menos es lo que se determina en esos dibujos. Las características antropométricas del individuo que está en sospecha de una agresión. El antropólogo forense se dedica a la exhumación de restos
óseos, para primero determinar si son restos humanos o son restos de algún tipo de animal. Acá en nuestro país tenemos un equipo, el equipo peruano de antropología forense. Es un equipo que ha trabajado con las Naciones Unidas. Uno de sus mayores logros ha sido la exhumación en Kosovo, un país de Europa donde hubo unas matanzas, y ellos participaron en la exhumación de estas fosas clandestinas. Un equipo que es de antropólogos, arqueólogos peruanos, y que también tiene la participación de algunos médicos. Tienen mucha experiencia en este tipo de exhumaciones de fosas comunes. Cuando se empezó acá en nuestro país a rescatar estos restos óseos de las fosas comunes de la época del terrorismo, ellos participaron en las primeras exhumaciones. Entonces, era abismal la diferencia tecnológica que manejaban ellos con lo que nosotros trabajamos en el Ministerio Público. Nosotros en el Ministerio Público en esas veces teníamos solo una antropóloga en todo el país. Cuando fuimos la primera vez a hacer la exhumación de estas fosas, la antropóloga tenía, son técnicas que se utilizan para el enmarcado del lugar, se hacen los cuadrantes, todo de acuerdo a las posiciones del norte, del sur, del este, del oeste, todo eso, ellos se enmarcan. Cuando llegaron a este equipo, tenían un software, conectaron su máquina, su laptop, ¿no? Y tenían conexión vía satelital. La enmarcación lo hicieron en cuestión de minutos. Y nosotros ya habíamos trabajado como 5 días en ese enmarcado. Entonces, como les digo, era abismal la técnica que ellos utilizaban. Entonces, ellos nos colaboraron, ya con todo se logró realizar esta demarcación. En la actualidad, el Ministerio Público cuenta con un equipo especializado en exhumaciones donde participan médicos, químicos, biólogos, antropólogos, arqueólogos, ¿no? Es todo un equipo que está trabajando en la actualidad en la zona de agricultura, ¿no? Están todavía exhumando restos óseos de épocas del terrorismo. Vamos a ver un poco acerca de la cadena de custodia. Me interesa que esto sepan porque en la actualidad la toma de muestras que ustedes pueden hacer tanto en las necropsias como en los casos de agresiones sexuales tienen que tener conocimiento y manejar lo que se conoce como una cadena de custodia. La cadena de custodia es un sistema documentado de control y registro de los procesos que aplican al manejo de indicios y evidencias, cuyo propósito radica en garantizar la integridad, la conservación, la inalterabilidad, la naturalidad, la originalidad y la autenticidad de todo elemento material que pueden ser aportados como pruebas finales. Todo este proceso genera un documento escrito en donde quedan reflejadas todas las incidencias asociadas al manejo de indicios e evidencias. El objetivo primordial de este proceso es garantizar que los indicios o evidencias mantengan toda y cada una de las características inherentes al lugar del cual ha sido recuperado de manera inalterable para que especialistas en el laboratorio puedan realizar los estudios correspondientes en caso de ser necesario. Cuando nosotros no tenemos el cuidado de manejar una cadena de custodias, podemos ser pasibles de una denuncia penal. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos indicios que podamos recolectar, sobre todo en casos de agresiones sexuales que ustedes pueden hacer exámenes, ¿no? La toma de muestra. Esto se tiene que manejar mediante una cadena de custodia. La cadena de custodia como un mecanismo de registro y control tiene importancia trascendental en cualquier sistema de administración de justicia, debido a que si no se puede demostrar la autenticidad de la evidencia, esta pierde su valor probatorio y no será útil ni para la defensa ni para la acusación. Por lo que es importante garantizar un idóneo y adecuado manejo de los indicios de evidencia por parte de todos aquellos que tienen acceso a estos. La cadena de custodia también garantiza que se mantendrá la evidencia en un lugar seguro, impidiendo su destrucción, deterioro, pérdida, alteración o cualquier maniobra irregular. Señala responsabilidad a cada servidor o funcionario interviniente y restringe el acceso a la evidencia por parte de personas que no tienen autorizadas a este lugar su acceso.
Esto se logra mediante la existencia de depósitos y almacenes de evidencias especialmente habilitados que garanticen su preservación. Lineamientos generales que rigen la cadena de custodia. La cadena de custodia se inicia en el mismo lugar de los hechos o donde se recolecta la muestra, indicios o evidencias. Está a cargo del perito, en este caso de ustedes como profesionales de la salud, ¿no? Y si está presente el fiscal, es quien da y quien garantiza que estos elementos se están manejando con el cuidado respectivo. Por ejemplo, cuando hacemos las necropsias, tenemos que poner los frascos para remitir la muestra, ya sea en patoxicología, anatomía patológica. Entonces, el que debe sellar y poner su firma en estos frascos es el fiscal, ¿no? Entonces, con ese sello y firma, estos frascos se envían a los laboratorios, ¿no? Y así deben llegar al laboratorio. Cuando llega al laboratorio, el que va a examinar esos casos tiene que hacer una descripción detallada cómo han llegado estos frascos a este laboratorio. En caso de necropsias o otras diligencias donde el perito participa el fiscal, es facultad de dicha autoridad dar fe del inicio de la cadena de custodia. Por eso les digo, él es el que sella y lacra estos elementos. En caso de toma de muestras durante exámenes periciales en personas o fallecidos, o en otras situaciones donde no participa el fiscal, por ejemplo, en casos de integridades sexuales, generalmente no está, ¿no? El que evalúe somos nosotros. La cadena de custodia será responsabilidad del perito a cargo de la labor pericial, no siendo obligatorio la firma de la autoridad fiscal, porque él no ha estado presente. Todos los servidores y funcionarios del Instituto de Medicina Legal, Fiscalía, Policía, peritos que participen en el proceso de la cadena de custodia están en la obligación de velar por la seguridad, integridad, preservación de indicios y evidencias. Toda persona que recepciona, traslada, transfiera o analice los elementos materiales de prueba, indicios o evidencias, forma parte de la cadena de. Primero, etapas de la cadena de custodia: la protección y preservación del lugar de los hechos o de los hallazgos. Procesamiento de los indicios o evidencias, eso ya en los laboratorios. Entrega a la autoridad competente. Manejo de los indicios o evidencias en los laboratorios. Manejo de los indicios o evidencias y en el almacenamiento. Y manejo de evidencias provenientes de entidades prestadoras de servicios de salud pública o privada. Como les decía, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes hacen los exámenes de integridad sexual y tienen que hacer la toma de muestra, sobre todo para la búsqueda de espermatozoides. Entonces tenemos que tener conocimiento de esto. La recolección, embalaje y fotulado de indicios, el levantamiento. Antes de iniciar el levantamiento debe realizarse un inventario, registro de cadena de custodia, con todo y cada uno de los indicios o evidencias, con su descripción y estado en el que se encuentra. Por ejemplo, se toma la muestra de hisopo vaginal. Ya les he dicho, el hisopo se toma, se marca ese hisopo, de dónde se ha tomado esa muestra, ¿no? Si es de la parte externa de los genitales, si es de la parte del introito, si es de la parte del fondo vaginal, si es de la parte rectal. Entonces, ya teniendo ubicado estas muestras, se las rotula y se puede poner cada una en un sobre, ¿no? Entonces, utilizaríamos 4 sobres para 4 evidencias. Para el levantamiento de cualquier manipulación o indicio o evidencia material, las manos estarán debidamente protegidas con guantes y utilizando instrumentos apropiados. Evitará todo tipo de contaminación o alteración. También al recolectar, embalar y rotular los indicios deben observarse las condiciones de bioseguridad y protección. Uso guantes, tapabocas, gorros, gafas, caretas, equipos, entre otros, según la naturaleza del indicio o el lugar del sujeto de investigación. Todo instrumento usado para levantar un indicio debe lavarse antes y después para evitar contaminaciones cruzadas o, en su caso, emplear instrumentos desechables. Para objetos muy pequeños, utilizar pinzas con puntas de goma o caucho o colectar con el objeto. Si el colectar de un indicio se daña, se deberá señalar tanto en el inventario como en el embalaje. A veces se producen, sobre todo cuando son materiales, frascos de cristal, se producen algún fragmento. Entonces, esto se tiene que indicar que en tal momento se ha producido este hecho. Igual, como les decía, a veces cuando estamos haciendo las evaluaciones de integridad sexual, se produce
un hecho dañoso que es involuntario, que cuando traccionamos los labios se produce una pequeña fisurita, eso hay que anotar. En observaciones se pone que en el momento de realizar este examen se ha producido este hecho. Porque imagínense, de acá a unas horas está descontento una de las partes y quieren hacer una reevaluación. Va a otro médico y el otro médico va a encontrar esa lesión que no hemos anotado nosotros. Entonces, esto ya se confunde y pueden utilizar para imputar a una persona este hecho dañoso que no ha habido. Entonces, siempre es bueno poner esas cosas. El embalaje es utilizado manipular lo menos posible y siempre embalar la evidencia en forma individual, identificándolo por su tipo, características y ubicación. Embalar en un empaque limpio y de tamaño apropiado, siempre que sea posible registrar fotográficamente los indicios antes de su embalaje, durante el embalaje y finalizar su embalaje y fotografiar. Embalar la evidencia invertidas en el empaque o contenedores adecuados. En casos de prendas, registrar a quién pertenece, si es víctima, vinculados o testigos o en otros casos. Siempre hay que tener presente también que las prendas deben estar secas, porque a veces embalamos muchas prendas húmedas y lo que va a ocasionar es que esto se produzca fenómenos de maceración. Entonces, esto ya va a traer problemas en el momento de las exámenes. Las fotografías, videos, imágenes, soportes de las tomas, una vez embalados, el empaque o el envase debe cerrarse y sellarse y sobre el sello deberá ponerse la firma y el nombre del servidor público que ha levantado o embalado la muestra. Eso se llama lacrado de las evidencias. Rotulado. Los datos que deberían identificar el rótulo de indicio de evidencias, material de levantamiento son la fecha y hora, dirección del lugar del sujeto de investigación, hechos o hallazgos, número de expediente o carpeta, número de indicios, ubicación exacta donde, dentro del lugar del sujeto de investigación de donde fue recolectado el indicio, clases de indicio o evidencia material, descripción de indicios o evidencia material, nombre y firma del perito que recolectó el indicio de evidencia, detallar en el inventario el registro de la cadena de custodia, la forma en que se realizó la recolección, embalaje rotulado, las evidencias, así como medidas implementadas para garantizar la integridad de las mismas y poner que intervinieron en dicha acción, recabando la firma de cada uno de ellos. Yo les voy a hacer un pequeño video que tengo que nos puede orientar un poco más.
Entonces, esa es más o menos la forma como se debe manejar una cadena de custodia, la conservación también de los elementos que se va a enviar. De procesos generales del sistema de cadena de custodia, preservación, recolección, embalaje y capturado de indicios. Los indicios y evidencias requieren un almacenamiento temporal, ¿no? Si es que van a un almacenamiento temporal, tratar de que estos no causen daño. Por ejemplo, si nosotros tenemos los hisopos, no es bueno meterlo en un refrigerador porque ahí se va a humedecer. Entonces lo mantenemos al medio ambiente hasta que podamos trasladar. Primeramente, debemos hacer secar esos hisopos, los que son húmedos, lo que estamos extrayendo. Y si nosotros inmediatamente ponemos al sobre, esto se va a dañar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esos hisopos sequen por lo menos 1 hora. Cuando ya están completamente secos, se introduce al sobre. Entonces, eso es básicamente el cuidado que debemos tener en el manejo de este tipo de muestras. Fuentes de evidencias biológicas, tenemos sangre, semen, saliva, orina, pelos, dientes y otros tipos de tejido. Tipos de ADN según su herencia y en genética forense. Actualmente tenemos la parte de medicina legal 3 laboratorios de ADN, 2 que solamente se dedican a la parte de paternidad, ¿no? la de Trujillo y la de Arequipa, y un laboratorio completo que está en la ciudad de Lima, donde se hacen ya pruebas de criminalística. No es porque en la ciudad de Arequipa no se puede hacer estas pruebas, sino los insumos son bastante caros. Entonces, el manejo que tiene Lima es de concentrar de todo el Perú para que puedan adquirir insumos solo para ese laboratorio. Entonces, acá en Arequipa, por ejemplo, tenemos el equipamiento, pero los insumos no tenemos para hacer evidencias porque es caro y no nos pueden comprar. Entonces, todo lo concentra Lima. Podemos hacer ADN nuclear, que es autosómico, existen los 22 pares de cromosomas, sirve para establecer lazos de paternidad, maternidad y gran polimorfismo, es muy variable excepto en gemelos. El ADN del cromosoma Y, delitos contra la libertad sexual, ¿no? Para identificar el ADN masculino, estudio de paternidad, padre, hijo, varón. El ADN mitocondrial, en estos casos los procesos procede de la madre, el marcador de relación es madre-hijo, es la parte filial, incluso cuando la cantidad de ADN es muy limitada o las muestras son muy antiguas. Por ejemplo, el otro día tuvimos la experiencia de un caso que se tenía, los hisopos se habían conservado de una muestra de una agresión sexual. Después de 2 años se ha procedido a solicitar una prueba de ADN. Normalmente salen bien estas pruebas. No hay ningún problema, ¿no? Porque se conservan muy bien. Pero en este caso, parece que había un descuido en la conservación y se han malogrado toda la muestra. Entonces, había mucho polimorfismo. Cuando enviaron la muestra, se parecía a una, se parecía a otra, pero no había un resultado que nos pueda llegar a supuesto agresión. Finalmente, la única prueba que lo vinculaba a este tipo se descartó y se perdió. No se podía hacer más nada. Ahora dicen que están saliendo unas pruebas nuevas en los Estados Unidos que son mucho más sensibles, pero nosotros todavía no tenemos. Entonces, manejamos unas pruebas un poco antiguas. Hasta eso, cada vez van cambiando mucho más. Este es el registro de cadena de custodia, donde nosotros ubicamos nuestros datos, ¿no? Que hemos hecho, qué certificado estamos emitiendo y de dónde estamos obteniendo estas muestras, ¿no? Datos relacionados con la toma de muestras, de dónde viene la ubicación geográfica, la provincia, el distrito donde nos ubicamos, ¿no? Si es una persona viva, si es un cadáver,
datos generales, ¿no? ¿Quién nos está solicitando estas muestras? A solicitud de quién estamos haciendo este examen, la fecha y la hora de toma de muestra, el laboratorio donde se está destinando, o en su caso ustedes ya no ponen el laboratorio porque ustedes no pueden derivarlo directamente al laboratorio, esto lo tienen que entregar al fiscal o a la policía que está solicitando este examen. Entonces, eso indica en este caso. Después tenemos la descripción de los indicios o evidencias colectadas. ¿Qué estamos enviando? Estamos enviando hisopos. ¿Qué tipo de hisopos estamos enviando? Si son de madera, pues son largos, son cortos, ¿no? Entonces, toda esa descripción la realizamos. Si es de un cadáver, estamos enviando muestras para toxicología. ¿Qué tipo de muestras estamos enviando? Si es sangre, orina, pelos, ¿qué es lo que estamos mandando? Si es para anatomía patológica, ¿qué tipo de muestras estamos enviando? Estamos enviando cerebro, estamos enviando pulmones, estamos enviando corazón, no sé, lo que ustedes estén deseando que se amplíe, ¿no? Después tenemos en qué estamos enviando, si es una bolsa, si es papel, si es un frasco de vidrio. Pues esa descripción también va acá. La identificación de los participantes en el registro de la cadena de custodia de indicios o evidencias, nombres, qué es, si es médico, si es técnico, quiénes han recolectado esa muestra, esos datos van acá. Su nombre y apellido, número de DNI, la unidad orgánica, o sea, donde están trabajando el centro de salud de ustedes, ¿no? Qué cargo tiene, su firma y su impresión digital. Entonces, esto se entrega a la autoridad competente y se queda con una copia ustedes y esto queda en la historia clínica. Después, este ya es propiamente lo que es la cadena de custodia. La fecha que están enviando, entregado por quién, el nombre de ustedes, ¿no? A quién le están entregando, el número de su DNI, la unidad orgánica del establecimiento donde ustedes trabajan, la calidad en la que actúan, son médicos, profesionales de la salud, ¿no? Después tenemos acá observaciones, estado en que se recibe la evidencia, estamos enviando 4 sobres, 3 sobres, un sobre, ¿no? ¿Qué características tiene estos sobres? Entonces todo eso se anota acá. Finalmente tenemos la firma y la huella digital de las 2 personas, del que ha entregado y del que está recepcionando esto. En este caso, por ejemplo, si es un policía, este policía va a hacer lo mismo acá, ¿no? Pone la fecha, está entregando, a quién está entregando, en este caso ya será el fiscal. El fiscal va a recepcionar, va a poner todos los datos acá. El fiscal esto lo tiene que llevar al laboratorio. Igualmente va a llegar, ¿no? En el laboratorio, quién está recepcionando, cómo está recepcionando, todo eso se nota. Entonces, hasta el momento que se procese esa muestra. El profesional que va a poder decir si es una muestra biológica de integridad sexual, eso va a llegar a las manos del biólogo. Entonces se lo entregan al biólogo y el biólogo va a tomar una foto, cómo está llegando la evidencia, eso se archiva y él va a anotar, tiene ya unas hojas donde anota cómo está llegando, en qué condiciones, ¿no? Si existen manchas, no existen manchas, todo está limpio, todo eso anota. Y finalmente todo saca las muestras y procesa esa. Entonces ahí queda ya esa en custodia. Jorge Paulet Carnel es un médico brasilero que se dedica mucho a la parte forense. Ya tiene bastantes años, un médico bastante mayor. Dice, muchas veces al pensar sobre criminalística como ciencia y sobre los criminalísticas como profesionales, me pasa la idea que estamos lidiando con duendes que consiguen escudriñar lo invisible, entrelazar y anular lo intangible, recuperar los enlaces y las ligaciones que parecen haberse volatilizado en relación con los hechos consumados, cuando solo se dispone de datos estadísticos y no dinámicos. Y todo eso es una forma simple como suele ocurrir con datos, las cosas complejas de la vida. En el aislamiento del laboratorio, en el silencio del monólogo científico,
en la penumbra de la decodificación sistemática. Por eso ya me acostumbré a entender que si bien la criminalística nace, su esencia se hace, se forja y se templa. Primero en los claustros universitarios, después en la academia de la vida, en lo cotidiano del trabajo pericial. Ese es un mensaje que nos deja Jorge. Esto sería todo, chicos. Terminamos esta fase. Nos falta el último capítulo, que son necropsias médico-legales, que vamos a ver la próxima semana. Y, como digo, todo tiene un principio y un fin. Se acabó el semestre. Ha pasado tiempo de regresar a las aulas parcialmente. Es un gusto compartir siempre con ustedes. Ya nos veremos en otras instancias. Con esto terminamos el tema. Hasta la próxima semana. Mi doctor tiene una pregunta. Más de lo que nosotros debemos enfocar, por ejemplo, cuando tenemos algo